Las elecciones se acercan en Estados Unidos y Donald Trump tiene serias posibilidades de regresar a la presidencia. ¿Sería esto conveniente para México? Por otro lado, el tipo de cambio continúa mostrando un peso fuerte frente al dólar. ¿Es esto una absoluta ventaja para los mexicanos? ¿O hay aspectos negativos que debemos considerar? Esta y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Luis Maisel. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludar. Igualmente, Nadia, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que te sigue. Luis, al contrario, te quiero agradecer muchísimo el que nos des este espacio para esta entrevista, porque hay mucho por preguntar. Empecemos con el personaje, porque de verdad que tiene tantas características tan complejas que resulta siendo un personaje, que es Donald Trump. Una persona que salió en su última gestión, pues amado por algunos y odiado por otros. Incluso tuvo ahí algunos temas un tanto vergonzosos. Pero hoy no solamente es un candidato, sino que es un candidato con muchísimas posibilidades de convertirse en presidente. Ayúdanos a descifrarlo, por favor. ¿Qué sería lo bueno y qué sería lo malo para Estados Unidos de tener a Donald Trump como presidente? Mira, Nadia, tú comenzaste diciendo que era un hombre odiado por una parte de la gente. Hay gente que lo quiere mucho y que votó por él y lo sigue apoyando. En mi opinión, sus 4 años fueron de ideas positivas, acciones buenas de un tipo desastroso. Es un tipo ególatra, es un tipo que exagerado, en algunas ocasiones mentiroso, pero al final del día el país estaba muy bien y si no hubiera sido por la pandemia lo hubiéramos tenido 8 años en lugar de 4. Hoy regresa y regresa con mucha fuerza, sobre todo porque se va a enfrentar a un hombre que, a pesar de ser un hombre bueno, no está en buen estado de salud, sobre todo de salud mental. Te puedo decir que es una tristeza que este país de 335 millones de gentes no pueda tener dos mejores candidatos que estos dos. Desde el punto de vista de lo que puede pasar, yo creo que Trump sería mejor para Estados Unidos que Biden. El hecho de que Biden haya demostrado debilidad en sus relaciones internacionales, para mí permitió la invasión de Ucrania por parte de los rusos y no dudo que el apoyo que Irán le ha dado a todas las milicias y a todos los terroristas se debe mucho al perdón que le dio Biden a Irán. Mi preocupación enorme será que si él gana otra vez, China sí se lance en contra de Taiwán, que es la cereza del pastel. Taiwán es un país impresionantemente avanzado. Hoy fabrica el 60 y tantos por ciento de los chips del mundo a través de Taiwan Semiconductor. Y si se dan cuenta de que no hay respuesta, como no la hubo en Ucrania, la salida desastrosa de Afganistán, etcétera, pues es como el campo abierto para hacer en el campo internacional lo que se les antoje. El hecho de que en el nuevo presupuesto de Biden la defensa nada más haya subido 1% a pesar de la inflación y ya la pone en segundo lugar atrás del pago de la deuda, es indicador de que no tiene la intención Biden de hacer este país fuerte otra vez en el plan de defensa, en el plan militar. Entonces, si separas esa parte de las propuestas de ambos, no son tan diferentes. Biden está pidiendo más impuestos para hacer más obra social. Trump está pidiendo menos impuestos para que haya más desarrollo económico y haya más empleo. Trump prefiere que la gente trabaje y no se le dé ayuda. Biden prefiere que la gente, aunque no trabaje, viva a lo mejor un poco mejor. Entonces, estamos hablando de dos tendencias totalmente diferentes, dos individuos totalmente diferentes, pero al final yo creo, aunque no a México no le guste mucho la idea, que Trump le va a ganar a Biden esta vez.
Y qué bueno que tocas el tema de México, porque esa es mi siguiente pregunta. Eh, Se apuesta, de verdad es que Trump parece que es el que más posibilidades tiene de ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero mi pregunta es solamente respecto a México. ¿Qué le conviene más a México, Luis? Mira, el problema de la frontera es un problema enorme. La frontera en estos 4 años ha estado muy porosa. O sea, desde que se acabó el Stay in Mexico, la política de Trump que había negociado con López Obrador, en que los migrantes no podían cruzar. Tú sabes que el migrante puede entrar a Estados Unidos solicitando un asilo político, se le da una cita para ver al juez y la cita puede ser 4, 5, 6 años más adelante y se le suelta en Estados Unidos con el juramento de que se va a presentar a la cita. Y del total de gente que debe de presentarse, nada más el 19% regresa a la famosa cita. El otro 81% ya se coló, ya está en Estados Unidos, está en forma, no está documentado, pero obtiene trabajo en el campo o como recamareras o como meseros y ya están aquí. Bajo Trump se había detenido eso porque México, cuando llegaban a solicitar asilo, se les devolvía a México hasta que tuvieran la junta para la visita con el juez. Entonces, requiere el apoyo de México. Trump es una persona que se basa en su famoso Make America Great Again, MAGA. Eso implica traer más manufactura de regreso a Estados Unidos, que eso sería un poco negativo para México. Por otro lado, más manufactura en Estados Unidos requiere más ensamble y requiere mano de obra barata, entonces sería un fomento para la industria maquiladora y la industria de ensamble que en México se ha desarrollado. Entonces, por un lado, probablemente terminaría Trump la famosa barda, pagada por él, no por México. Espero que no se le ocurra meter un impuesto a las remesas que dicen que de ahí es donde se va a pagar el resto de la barda. Pero por otro lado, el fabricar en México, si no se modifica en forma importante el TIMEC, hará que el famoso nearshoring siga creciendo. Ahora, en algún momento, si quieres, platicamos del nearshoring, que a mí me tiene un poco decepcionado, pero a lo mejor no es parte de la misma pregunta. No, sí, por favor, adelante, porque es un concepto que pocos entienden y que tiene muchas ramificaciones y mucho impacto en distintos rubros de la sociedad, tanto norteamericana como mexicana, por favor. Mira, nearshoring implica el regresar manufactura de los países asiáticos como China, Vietnam, etcétera, a Estados Unidos o a México. O sea, el fabricar cosas más cerca y no exponerse a las carencias que vimos durante la pandemia. México está en el lugar ideal. Esto debería ser un boom para México. Pero México fue muy responsable fiscalmente en la administración de Andrés Manuel, pero esa responsabilidad fiscal, la de no gastar mucho y no tomar mucha deuda, implicó no hacer lo necesario para prepararse para este nearshoring. La infraestructura que hay en México es muy pobretona. No hay luz suficiente, no hay agua suficiente, los medios de comunicación son pobres, o sea, carreteras malonas, no hay suficientes aeropuertos y la que más me preocupa a mí, que es la infraestructura educativa. Las empresas extranjeras les gustaría tener nada más un gerente general y encontrar todos los ingenieros y todos los operarios que quisieran en México y no los están encontrando. Y a esto le agregas el aspecto de inseguridad. Entonces, el tener que traer muchos niveles de directores generales, gerentes, subgerentes de los países de donde vienen, tener que traer familias y tener que darles un sobresueldo porque México se considera como país no seguro, implica que hay gastos y problemas muy grandes de personal. Entonces, entre la falta de infraestructura de todo tipo y el costo adicional por la inseguridad, hace que muchas de las empresas que deberían de venir a México no estén viniendo.
Acaba de publicar el INEGI los números del 2023. La inversión extranjera directa, la inversión en lo que se llama brick and mortar, en ladrillos y varilla, o sea, en activos fijos, se redujo 0.3% respecto al 22. Cuando todos hemos estado hablando de que ahí vienen las fábricas, pues resulta que la inversión no creció. Tienes el caso de Tesla, anuncia una fábrica enorme en Nuevo León y ahora detuvo el proyecto porque falta luz, falta energía eléctrica. Entonces, ese es el tipo de cosas que México, ante una posibilidad enorme, la está dejando pasar, la está viendo pasar y no la está aprovechando como debería. Sí vemos creación de empleos, sí vemos algunas empresas nuevas, pero no lo que debería estar habiendo. Y curiosamente, muchas de las empresas nuevas son chinas, que quieren aprovechar que ellos están bajo la amenaza, sobre todo si llega Trump, de tarifas adicionales o inclusive prohibición de sus productos. Y si se vienen a México y se aprovechan del TIMEC, no van a tener que detener para nada el suministro que han tenido todos estos años. Terrible que México haya dejado pasar estas oportunidades por falta de infraestructura, porque son oportunidades que pueden pasar décadas en que vuelvan a regresar. Ahora quisiera cambiar abruptamente de tema y hablar un poco de Joe Biden. De por sí, la edad no le ayuda, Luis, y además de ello, pues no tuvo un escenario fácil, sobre todo en temas internacionales. Y por supuesto me refiero a la guerra en Medio Oriente. Eh, en un inicio vimos a un Estados Unidos incondicional con el Estado de Israel, diciendo y proclamando su su legítimo derecho a defenderse, pero parece que Biden ya no tiene tanto el apoyo de su cámara, entonces está ahora en una encrucijada con la misma sociedad y población estadounidense. ¿Qué podemos decir de toda esta postura de Joe Biden y de Estados Unidos en general respecto a la guerra? Es impresionante cómo el 7 de octubre se va olvidando lentamente o rápidamente y no recuerdan quién comenzó esta guerra y no recuerdan qué fue lo que motivó la respuesta de Israel. Biden, yo siento que todavía no ha dejado de apoyar a Israel, pero ya le está dando por su lado a la izquierda del Partido Demócrata, a los famosos progresistas, los cuales están tomando la posición de pobre pueblo palestino que no tiene nada que ver con lo que hizo Hamás y por ende no tienen por qué ser atacados o agredidos por Israel. Definitivamente, mira, no sé cómo va a acabar este problema, pero Israel tiene que acabar con Hamás. Si no lo hace, esto va a volver a pasar algún día. Y el atacar a Hamás tiene daño colateral. Sí ha habido muchos civiles muertos. Esos civiles no son gente inocente. La mayor parte de ellos celebró el ataque del 7 de octubre. Y ellos escogieron a Hamás. O sea, ellos han estado sometidos por alguien que ellos escogieron como sus líderes. Biden es un hombre que es relativamente fácil de convencer. El último que le habla al oído es lo último que se acuerda. Y cuando le llegan a hablar los que dicen Israel es el malo, él dice, bueno, yo sé que Israel siempre lo ha apoyado, yo sé que Israel es nuestro aliado en el Medio Oriente, pero ojalá le bajen. Y ya empezó a decir, ya bájenle, están ustedes atacando a los civiles. Pues sí, los civiles se escondieron en los túneles, en los hospitales, en las escuelas, a los malos. Y ahora, lamentablemente, para acabar con Hamás, va a seguir habiendo daño colateral. Entonces, tienes a una persona que yo no creo mucho eso de lo del micrófono abierto de hace un par de días, en donde habló negativamente de Netanyahu. Yo creo que alguien lo abrió deliberadamente porque ya en privado Biden está diciendo que Netanyahu debería de irse y que Netanyahu debería de bajar la intensidad del ataque. Netanyahu tiene un problema enorme, tiene la presión de los padres, hermanos e hijos de los rehenes, pero por otro lado está haciendo lo que tiene que hacer, que es acabar con Hamás.
Te digo una cosa, es la época más difícil desde que yo me acuerdo del Estado de Israel, en donde no veo una solución fácil a este problema, porque lo que haga, o van a matar más civiles o van a dejar vivo a un enemigo terrible que es Hamas. Claro, ya en este punto no hay opción buena. No, Luis, finalmente, para terminar la entrevista, como el economista extraordinario que eres, porque esa es tu especialidad, estamos en México muy sorprendidos con este tipo de cambio. Un tipo de cambio que ha oscilado entre el 16 y el 17, y pues eso está muy bien para que los mexicanos nos vayamos de compras a Estados Unidos, hagamos nuestro viajecito, pero tiene implicaciones más importantes que eso. Y quisiera que nos hables de las ventajas y desventajas, pero sobre todo de las razones de por qué tenemos este tipo de cambio que hoy en México, pues nos tiene celebrando. una buena pregunta y se te olvidaron los mexicanos que han ido a Israel recientemente, no solo a Estados Unidos. Así es. El peso fuerte como está ahorita ayuda nada más a los importadores y a los sacadólares. México piensa que es como una mesa con 4 patas. Cada pata es un soporte económico y la economía de México está basada en esas 4 patas. Una es la exportación, 2 es el petróleo, 3 es el turismo y 4 son las remesas. Las 4 están afectadas por un peso fuerte. El exportador mexicano que cotizó la venta a 20 pesos está recibiendo 15% menos de lo que esperaba, a pesar de la inflación que tiene en México. Los exportadores están sufriendo como no te imaginas. Yo tengo muchos amigos y clientes que son exportadores y están perdiendo dinero y están cerca de cerrar sus fábricas. La señora que recibía $1,000 de su hijo que se fue de indocumentado y que con mucho esfuerzo se los mandaba, con esos 20,000 o 21,000 pesos que le llegaban hace 2 años, comía. Hoy llega al mercado o al súper o donde vaya con 16,800 pesos, que son 4,000 menos que hace 2 años, y todo ha subido a lo mejor al doble o 40, 50%. Está en una situación desesperada porque no tiene suficiente para vivir. El petróleo no ganamos nada, o sea, porque se cotiza en dólares, entonces cuando entra y se convierte a pesos, hay que pagar los gastos enormes de Pemex y hay que pagar todo lo que es peso basado en pesos con menos pesos. Y la cuarta, que es el turismo, se ha vuelto muy caro México. Salió un artículo del New York Times donde comparaba el gasto para una familia viajando a Cabo San Lucas o a Hawái. Y resultó que era más económico ir a Hawái, 22% más económico la estancia en los hoteles, las comidas, las diversiones. Si tú eres un americano que ves ese artículo y dices, me cuesta menos ir a Hawái, donde hablan mi idioma, donde no tengo el riesgo de crimen, que en México, pues sí hay el temor de que algo pudiera pasar, pues ya no vas a México, te vas a Hawái. Cuando tú llegas y una carne en un restaurante en México hoy vale 700 pesos, pues los 35 o 32 dólares que eran hace 2 años, era caro, pero no tan caro. Hoy estás hablando que son 45 dólares. Por 45 dólares compras muy buena carne en un buen restaurante americano. Entonces, ese peso fuerte está haciendo que todo se encarezca. Ahora, ¿por qué está tan fuerte el peso? Están entrando remesas, enormes cantidades de remesas, y aunque no te puedo confirmar la cantidad, revueltas con esas remesas viene algo de lavado de dinero. Las actividades ilegales que todos conocemos generan dólares en su venta y los gastos son en México, entonces hay que convertir a pesos de regreso. Entonces, si a una señora le mandan $2,000, la que recibe 500 de su hijo o 1,000, llegan otros 2,000 de alguien que habló con ella y le regalan 500 pesos por recibirlos y entregarlos, pues ya lavaron $2,000 con un costo muy barato. Entonces,
El Banco de México tiene ahorita 216,800 billones de dólares en las reservas. La inversión total extranjera, que no está en renta, en inversión fija, sino está en bonos, en acciones, etcétera, asciende como a 147,000 millones de dólares. O sea, si mañana se quisieran ir todos los gringos de México, los que pueden liquidar de inmediato sus bonos, sus cuentas, etcétera, el Banco de México tiene suficientes para pagarles. Y sería un negociazo, porque cuando les vendió, o sea, cuando compró los dólares, los compró a un precio y ahorita usaría menos pesos para comprarlos de regreso. Entonces, ese sería un muy buen negocio para el gobierno. Entonces, estamos en una situación en donde no estoy preocupado por una devaluación, por fuga rápida de capitales. Debería, si yo estuviera como secretario de Hacienda, estaría haciendo un deslizamiento sostenido, llevando el peso a lo mejor a 18, 18.50 despacito, para no asustar a nadie, y ayudaría a todas esas cuatro patas que hablamos de la mesa. Pero es un motivo de orgullo el decir, somos la mejor moneda del tercer mundo, es la mejor, quien más se ha revaluado en contra del dólar, y es pues una cosa de orgullo nacional, pero yo creo que es un motivo, es demasiado caro mantener ese orgullo nacional. Entonces, el gobierno, dicen que el señor presidente cada mañana pregunta cómo está la paridad, y cada vez que le dicen que está más fuerte el peso, se enorgullece un poco más. Entonces, sí, efectivamente, el que el resto del mundo esté dispuesto a permitir que el peso sea más fuerte es un motivo de orgullo, puede ser, pero creo que es un orgullo malentendido por el costo que tiene para el país. Luis, en una respuesta corta, ¿de quién es mérito o culpa? Porque ya vimos que tiene sus enormes desventajas, el que el peso esté de esta forma. Mira, la libre flotación, siendo muy rápido, en los países normales es oferta y demanda de la moneda. Si lo ves así, pues hay muchos dólares en México entre inversión extranjera, lo que está llegando de las remesas, etcétera, y a cómo los quiere pagar el Banco de México es una decisión. Como ellos captan todo lo que entra de dólares, pues la decisión es del Banco de México a cómo los va a pagar. Yo no creo en la total independencia del Banco de México, yo creo que aquí hay un poquito de mano negra. Entonces, están siendo influenciados por el deseo de pagar los baratos, lo cual fortalece a la moneda. Claro. Ok, pues más claro ni el agua. Luis, te agradezco muchísimo porque sobre todo en esta última pregunta nos haces ver el otro lado de la moneda. Personas como nuestro público o yo misma podemos tener los conocimientos básicos y creer que pues el peso en esta paridad está fortalecido. Sin embargo, nos muestras el otro lado, lo que no es tan positivo y nos haces ver elementos y factores que ni siquiera teníamos previstos sobre la mesa. Muchísimas gracias, Luis, siempre por tus conocimientos. Un gusto, Nadia, y me da mucho gusto siempre platicar contigo. Gracias, Luis. Un abrazo. Hasta la próxima. Igual, bye.